Bien, jóvenes, buenas noches otra vez. Creo que es hora de que arranquemos la clase. Estoy bastante preocupado por el tiempo que tenemos. De hecho, el hecho de tener una sola clase cada semana nos está conflictuando bastante en el avance. Por un lado, para mí es muy importante que ustedes comprendan lo que estamos haciendo. Por otro lado, tenemos que terminar el programa. En realidad hemos avanzado ya bastante sobre derivadas, pero nos falta harto. El examen parcial está fijado para el próximo lunes 9 de noviembre. Posiblemente ustedes ya estaban informados de ello. Fíjense que hoy es 26 de octubre y para el 9 de noviembre básicamente nos quedan, a ver, 2 semanas. Esta clase, la próxima clase es el 2 de noviembre y luego la siguiente ya sería el examen parcial. Nos deja bastante cojos. Entonces, casi con seguridad vamos a tener que fijar alguna clase extra. ¿Listo? Vamos a dejar la clase extra para la última semana. Vale decir, luego del 2 de noviembre. El 2 de noviembre ustedes saben que es feriado, es Todos Santos. Pero no creo que haya ningún problema con que nos autoricen a que pasemos las clases de forma normal. Es mejor, ¿verdad? Porque si no pasamos el 2, ahí sí nos vamos a complicar tremendamente por el tiempo corto que tenemos. ¿Listo? Entonces, sí vamos a pasar nuestra clase del 2 de noviembre. Y esa misma clase vamos a fijar una más de apoyo, cosa de que lleguemos lo mejor posible al examen parcial. Bien, para no perder más tiempo, pasaremos directamente a la clase. Esta clase primero vamos a resolver unos 2 ejercicios de la práctica que tenían ustedes que haber enviado. Así que les escucho. ¿Qué 2 ejercicios quieren hacer? El 25. El 25. Sí, Liz, el 25. Ya, vamos a resolver entonces primero el 25. El problema 25 dice f de x igual 7x, si mal no estoy al cubo, déjenme un poquito mejorar mi imagen para que pueda leer bien. Sí, 7x al cubo más x sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Bien. Tenemos 2 días para resolver este ejercicio. ¿Quién me orienta? A ver, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Les escucho. Dice, yo aparte 2 raíz cuadrada de x, lo subí arriba, el real del raíz cuadrada de x subí arriba y lo multipliqué al Ya, cubo y al x también. Y resolví normal, ya, debe a la menos un medio. ya. A ver, primero que esa raíz de x, sí es correcto hacer siempre, a ver, siempre que tengan ustedes una raíz, van a hacer esta operación. 2 por x a la 1 medio. ¿Listo? Porque sí debemos nosotros derivar una función potencial. Tú dices que esto lo has subido arriba. Es válido hacer eso. Sí, sí, el x, el 2 lo he dejado porque como es constante, lo dejé el 2, x un medio lo subí. Ya, has subido arriba x a la menos X a 1 la medio menos un medio. y has multiplicado a estos 2 por el x a la menos. Correcto, que multiplique ahí. Muy bien, Sí, muy bien. sí, 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 Y, licenciado. y teniendo eso directamente, este 2 puede derivarse de forma constante, ¿no? Como un medio. Se mantiene.
Claro, se mantiene un medio y Sí, luego constante lo mismo. tu procedimiento es correcto. Sí. Bien. ¿Qué más podríamos haber hecho? A ver, ¿quién me da otra idea? Su compañera. Perdón, no te copié, no copié tu nombre. ¿Con quién conversé? Cintia Guamán. Ya, Cintia. Cintia. Perfecto. Cintia Guamán. Muy bien, Cintia, tu procedimiento ha sido correcto. ¿Qué otros procedimientos podemos aplicar? Les escucho. ¿Quién más quiere intervenir? Lo que nos ha explicado Cintia está correcto. Sin embargo, también podemos aplicar otros caminos. Fíjense que, como les decía, nosotros podemos aplicar una... La teoría del residuo. Te escucho, te escucho. La teoría del residuo podemos aplicar. La teoría del residuo. Tú me dices dividir. Sí. Sí, también se puede. Sin embargo, no es necesario. No es necesario, ¿no? Porque evidentemente es posible hacerlo. Pero al final nos va a quedar un residuo que igual va a ser una fracción. ¿Te das cuenta? Entonces, más bien incluso podríamos complicarnos. Y además dividir entre x un medio puede ser... O sea, sí es factible, sí es correcto hacerlo, pero me temo que más bien estaríamos haciendo más complicado el ejercicio. ¿Listo? A ver, Está bien, listo. escúchenme, van a razonar de la siguiente manera, de forma genérica. Ya, yo les voy a indicar cómo se puede trabajar esto en forma general. No siempre es así, les repito. ¿Por qué no siempre es así? Porque los caminos son diversos. De hecho, las dos ideas de sus compañeros pueden ser correctas. Seguramente dividir esto puede ser más complicado. La de Cintia es bien concreta, está bien lo que ella me dijo. A ver, si ustedes tienen arriba un polinomio y abajo un monomio, lo mejor que pueden hacer es distribuir el divisor. O sea, esto sería 7x al cubo sobre 2x a la 1 media, más x sobre 2x a la 1 media. ¿Listo? Y luego simplificar estas potencias. Esta mi función terminaría siendo 7 medios por x a la 3 menos 1 medio. ¿No ve? 3 menos 1 medio, ¿cuánto es? 3 viene a ser 6 medios menos 1 medio, 5 medios. ¿Está bien, no ve? Esto puedo hacer, si lo subo arriba, es x a la menos 1 medio, y como tiene la misma base, las potencias se suman. En este caso se restan. Y aquí es lo mismo. 1 medio, x a la 1 menos 1 medio, 1 medio. Si se fijan, esto que he hecho es equivalente a lo que hizo Cintia. Seguramente a ella le ha dado el mismo resultado. Pues al multiplicar por x a la menos 1 medio, igual estoy restando de cada uno de ellos. Simplemente que este 2 continúa repartido entre los dos elementos del numerador. Teniendo de esta manera, ya es una derivación directa. ¿De acuerdo? Entonces ya puedo derivar f' de x, me daría 7 medios por 5 medios por x a las 5 medios menos 1. 5 medios menos 1 es 5 medios menos 2 medios, ¿no ve? Sería a la 3 medios. Más 1 medio por 1 medio, este 1 medio que baja, por x a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 2 medios, menos 1 medio. ¿De acuerdo? Finalmente sería 35 cuartos x a la 3 medios, más 1 cuarto x a la menos 1 medio. Listo, este sería un buen resultado. Otra forma. Tengo un cociente. Entonces aplico la regla del cociente.
¿Cuál es la regla del cociente? La derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el cuadrado del segundo. O sea, el segundo es el denominador y el primero es el numerador. ¿No ve? Entonces, si aplico la regla del cociente porque es un cociente, me va a dar el mismo resultado. A veces los resultados, si quieren, no siempre aparentan ser iguales, porque las operaciones son diferentes. Sin embargo, si yo simplifico, desarrollo los términos, me va a terminar dando igual. A Cintia, por ejemplo, como ella tenía un medio adelante, tal vez no le dio exactamente de la misma forma, pero si opera un poco más, le va a dar el mismo resultado, porque su procedimiento ha sido correcto. Entonces, Me dio un resultado. el mismo te digo, qué bien, qué bien. A veces ocurre, ¿no? Que termina de otra manera. Y les va a pasar a ustedes muchas veces cuando comparen con los resultados del libro. Pero van a ver que desarrollando más van a llegar al mismo resultado. ¿A ver? Entonces ya ven que hay varios pasos. Voy a resolverlo aplicando la regla del cociente, porque uno de los objetivos de esta clase es aprender a manejar muy bien las reglas del cociente y del producto. La regla del cociente, ¿qué me dice? La derivada del primero. ¿Qué es el primero? El numerador, prima, por el segundo sin derivar, 2x un medio, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo, sobre el segundo al cuadrado. ¿Está bien? Aquí hay falta una prima, ¿no? Fíjense que cualquiera que escriba esta fórmula ya tiene ganados varios puntos del ejercicio. ¿Listo? Consideren eso. Siempre es bueno escribir así. Solamente cuando ya sean muy diestros para derivar van a hacerlo directamente. Mientras estemos aprendiendo es mejor hacer así. Y luego pues derivamos todo lo que lleva prima. Este, por ejemplo. 7x al cubo es 21x al cuadrado más 1. ¿No ves? Estoy derivando esto. Por 2x a la 1 medio. Menos 7x al cubo más x, sin derivar, por la derivada. 2 por 1 medio, x a la menos 1 medio. ¿No ve? Este 2, este medio ha bajado, y 1 medio menos 1 es a la menos 1 medio. Sobre 4x. 2 al cuadrado, 4, x al 1 medio al cuadrado, 2 con 2, x solamente. Fíjense que hasta aquí ya he derivado, ya es un resultado. Por supuesto que es muy diferente a este. Tengo que operar bien harto para llegar a este resultado. Vamos a ver si puedo llegar. No me voy a esforzar mucho porque simplemente nos quitaría tiempo. Pero ¿qué tengo que hacer? Multiplicar y eliminar los paréntesis, ¿no ve? Por ejemplo, esto por esto. Es 42x 2 más 1 medio a la 3 medios. Más 2x a la 1 medio. Esto por esto. Este 2 se va con este 2. Menos 7x, 3 menos 1 medio, sería 6 medios, menos a los 5 medios sería. ¿No ve? Esta por esta. Menos por más, menos, menos, x por x a la menos 1 medio. 1 menos 1 medio, x a la 1 medio. Sobre 4x. Miren, tendría que desarrollar bien harto. Y les garantizo que voy a llegar al mismo resultado. Seguro. Seguro. Miren, aquí voy a operar estos dos, voy a dividir entre este x y al final voy a llegar al mismo resultado.
¿Está bien? Solamente lo que he querido aquí es mostrarles que también puedo aplicar la regla del cociente. ¿Por qué? Porque es un cociente. Es un cociente. Ahora, cuando aplico la regla del cociente, por la forma misma me da un resultado aparentemente diferente, pero si yo opero los términos y términos, voy a terminar arribando al mismo resultado. ¿Está bien? Entonces, a partir de ese ejemplo, ustedes dense cuenta de que hay diversos caminos para el mismo ejercicio. ¿Qué es lo importante? Que en cualquier camino que escojamos, no violemos ninguna regla del álgebra. ¿No ve? Las reglas del álgebra en todo momento deben ser respetadas. Entonces nosotros, si conocemos bien las reglas del álgebra, todo esto se hace sencillo. Bien, jóvenes, ¿qué otro problema quieren hacer? ¿O quieren que sigamos adelante? Seguiremos adelante. En realidad, esa práctica era de ejercicios de aplicación simple. Voy a ir resolviendo una práctica que está en la página 99, que no les pedí que las hagan, ¿no? ¿O les pedí? No me acuerdo. No importa, pero vamos a ir resolviendo algunos de estos ejercicios. A ver, veamos cuál. Uno sencillo. Y igual x al cuadrado menos 1 por 3x más 2. ¿Está bien? Siempre vamos a empezar analizando la función que nos han pedido derivar. Aquí es una multiplicación de dos polinomios, de dos binomios en realidad, ¿no? Cada uno tiene dos elementos. Y si es una multiplicación, es válida la regla del producto. Entre paréntesis, antecitos de la clase les he subido al WhatsApp esta tabla de derivación. Está un poco más completa que la que teníamos. ¿Listo? Revísenla, por favor. Les pido que la bajen, la copien, porque les va a ser bien útil. Vamos a usar esta tabla de derivación. En esta tabla van a ver ustedes que al final, no, incluye una derivación logarítmica. Más bien, al principio, están las reglas de la suma, la resta, el producto y el cociente. Suma y resta no tiene importancia. Ustedes saben que simplemente se deriva término a término, nada más. Pero del producto y del cociente está tal cual hemos aprendido. ¿Listo? Y luego a este lado están todas las funciones simples y aquí funciones compuestas. En esta misma clase vamos a aprender a manejarlas de este lado, las de funciones compuestas. Incluyen una regla que se llama la regla de la cadena, las que están a este lado. ¿Listo? Por favor, copien esta tablita porque les va a ser bien útil. Ya la tienen en el WhatsApp. Es una tablita que la bajé de internet, por si acaso. Por eso les decía que si alguien propone una tabla más completa que esta, la adoptamos. No tendríamos ningún problema. Bien, resolveremos. Y yo tendría otra vez dos caminos. Un camino, multiplicar término a término y tener un polinomio y derivar de manera simple. Otro camino, aplicar la regla del producto. En ambos casos tendría que darme el mismo resultado, si opero hasta el mismo nivel. ¿No ve? Vamos a aplicar la regla del producto. ¿Qué dice la regla del producto? Aquí está. Aquí dice y igual u por b.
y' igual u' por b más b' por u. La derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿No ve? Que es lo mismo que decir, por si acaso aquí, el primero sin derivar por el derivado del segundo. Exactamente lo mismo. Entonces, aplicamos esas reglas. Son reglitas que de tanto practicar las vamos a aprender de memoria. Yo les he dicho, e insisto mucho en aquel concepto de que matemáticas no se puede hacer de memoria, hay que hacer entendiendo. Pero hay reglas que al final las vamos a aplicar directamente, ¿no? Aplicamos la regla. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. En la tablita al revés, ¿no? Primero se deriva y por el segundo, es lo mismo. Listo. Eso se llama derivar la estructura de la función, porque la estructura es un producto. Yo estoy aplicando la regla del producto. Recién voy a derivar los términos. ¿No ve? Y prima ya se visto, ¿no? Porque ya he derivado la estructura. Y prima entonces, ahora sí, todo lo que lleva prima a este lado, debo derivar haciendo desaparecer las primas. Vale decir, de este primer binomio, la derivada de x al cuadrado, 2x. De 1, 0. Entonces simplemente queda 2x. Que multiplica al segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de 3x, 3. De 2, 0. 3 nomás. El paréntesis estaba de más. Y' 2x por 3x, 6x al cuadrado. Más 4x, ¿no ve? 2x por 2. Más 3x al cuadrado. Menos 3. 6x más 3x, 9x al cuadrado. Más 4x menos 3. Este es el resultado. ¿Alguna pregunta? Fíjense que si en este caso particular yo hubiese multiplicado término a término, me iba a dar el mismo resultado. Si quieren, hacemos la prueba. Está fácil de operar, no está como el anterior. Y es igual. Término a término, ¿verdad? X al cuadrado por 3x, 3x al cubo, más 2x al cuadrado, menos 3x, menos 2, ¿no? Estoy multiplicando este por este. Listo. Incluso así era más fácil, parece. La derivada de 3x al cubo, 9x al cuadrado, más 4x menos 3. ¿Han visto? Más 4x menos 3, la derivada de 2, que es 0. El mismo resultado y mucho más fácil. Parece que aquí era más fácil hacerlo directamente que aplicando las reglas del producto. Y mientras sea más fácil, ustedes escogen el camino que quieran. Porque tienen que comprender que hay situaciones en las que no se puede escoger y debemos aplicar nomás las reglas del producto. ¿Alguna consulta? Si me han entendido, por favor, pónganme el puntito verde. Y si no, el rojo. Qué bien. Me alegra que me estén entendiendo. Otro problema.
dice f de z igual 3z al cuadrado menos 4 por z al cuadrado menos 5z más 1. También podríamos hacerlo directamente. Sería un poco más largo porque aquí tenemos 3 términos. Es un trinomio, ¿no? Mi afán es que practiquemos la regla del producto. Así que voy a aplicar la regla del producto. F' de z, este es el problema 8 por si acaso. 8. Igual. Primero derivo la estructura de la función. 3z al cuadrado menos 4' por z al cuadrado menos 5z más 1. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Z al cuadrado menos 5z más 1'. ¿Vale? Aquí está la derivada de la primera, perdón, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ya está. Ahora hago desaparecer todas las primas, es decir, derivo. La primera derivada de 3z al cuadrado, 2 por 3, 6z. Fíjense que ya estamos haciendo directamente. Espero que ustedes también estén ya a este nivel. Si voy a derivar la función potencial, este baja a multiplicar y a este le quito 1. ¿No ve? La derivada de una constante, 0. Por tanto, no la pongo. Y multiplica a todo este trinomio que no he derivado, por tanto se queda así. Más, este tampoco se deriva, se queda así. Este sí derivamos. Como es un polinomio, término a término. Del primero, 2z menos 5. De 5z, 5. Y de 1, 0. Listo, ya está derivado. ¿No ven? F' de z entonces, 6z al cubo menos 30z al cuadrado. Este por este por este. Más 6z. Más 6z al cubo. Menos 15z al cuadrado. Este por este. Menos 8z. Más 20. Me salió bastante largo, ¿no? F' de z igual. Buscamos términos que se puedan operar. 6z al cubo más 6z al cubo, 12z al cubo. Vamos con los cuadrados. Menos 30z al cuadrado, menos 15z al cuadrado, menos 45z al cuadrado. Vamos con los zetas. 6z, 6z menos 8z menos 2z. Más 20. Listo. Salvo error u omisión, ese es el resultado. Fíjense que a veces en estas operaciones largas es bien fácil equivocarse. Y se entiende. Yo me equivoco todo el tiempo al hacer ese tipo de operaciones. Hay dos tipos de error. Dos tipos de error. Los errores de forma y los errores de fondo. ¿Qué es un error de fondo? Es un error de concepto. Es decir, si yo aplico mal la regla del producto, por ejemplo, es un error de fondo, que les quita muchos puntos. Si yo derivo mal una operación, por ejemplo, la derivada de 3z al cuadrado pongo 6z cubo. Es un error de fondo, ¿verdad? Porque estoy derivando mal, estoy aplicando mal la regla de derivación.
Esos errores sí les cuestan puntos. ¿De acuerdo? Un error de forma. 6z cubo más 6z cubo, 15z cubo. Se me equivoqué al sumar. A veces ocurre, ¿no? De pronto he visto mal, en vez de 6 he visto 9. 6 más 6, por eso 15. Ya, ese es un error de forma. Si han derivado correctamente, por lo menos van a tener el 90%, hasta el 95% de la nota del ejercicio. Si hay algún errorcito de suma o resta por ahí, ya de acuerdo, ocurre. Hasta por los nervios del examen, ¿no? Pero los errores de fondo ya me están mostrando que no saben derivar muy bien. Entonces, por eso es de que se castigan más. Ese concepto vamos a utilizar al calificar los exámenes. ¿Listo? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Otro ejercicio. Vamos a hacer, a ver, déjenme ver mis prácticas. Haremos este ejercicio. Y igual 2x más 5 sobre 3x más 1. Es un cociente. Es un cociente y no puedo hacer nada para que deje de ser cociente. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo dos binomios. Sí podría aplicar la regla que nos dijo su compañero, ¿no? Dividir. Sin embargo, al dividir, no voy a complicar más que aplicando la regla del cociente. Por tanto, debo aplicar la regla del cociente. Es un cociente, es una división. Cociente quiere decir división, por si acaso. ¿Y qué dice mi regla del cociente? Si no se acuerdan, aquí tienen su tabla. Esta tabla tienen que tenerla siempre presente. Dice, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Aquí nos ponen al revés de lo que yo hago. Es lo mismo, no hay problema. Es una multiplicación. Sobre el segundo al cuadrado. Estas dos reglas de memoria no pueden equivocarse en el producto y en el cociente. ¿De acuerdo? No puede. Entonces, la derivada estructural, y', la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, uy, apenas me está echando mi hoja, prima, sobre el segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto lo hice bien chiquito, disculpe. ¿De acuerdo? Es la derivación estructural. Derivamos, pues, hacemos desaparecer todo lo que tenga prima. Siempre esta rayita, por favor, cuestión de forma, al centro del igual. Disculpen, se me está molestando. Lo retiro. Ahora sí, estamos mejor. ¿Listo? Esta rayita les decía al centro del igual. Es medio feo colocar aquí el igual y la raya por ahí arriba o por ahí abajo. Es cuestión de forma. La derivada del primero, la derivada de 2x, 2. Nada más. La derivada de 5, 0. Por el segundo sin derivar, 3x más 1. Menos 2x más 5 sin derivar. Por la derivada del segundo. La derivada de 3x, 3. De 1, 0. Listo, nada más. Sobre el segundo al cuadrado. Fíjense que no conviene desarrollar todavía este binomio al cuadrado. Puede ser de que al final nosotros
no necesitemos hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar así. Esto es igual. Desarrollamos. Otra vez tenemos esto. 2 por 3, 6x más 2 menos 6x menos 5 por 3 menos 15 sobre 3x más 1 al cuadrado. 6x con 6x más 2 menos 15, la derivada termina siendo menos 13 sobre 3x más 1 al cuadrado. Este es un buen resultado, ¿no? Se queda así. ¿Han visto? Esa es la aplicación de la regla del cociente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué dudas tienen? Queda un minuto para que se corte esta primera sesión, así que les escucho todas las dudas que tengan. Si han entendido, pónganme el comprendido verde, por favor. Si no, no tengan temor en poner el rojo. Ya, chicos. A pesar de que solo 2 personas han puesto el verde, yo asumo de que todos los demás también han entendido. ¿Listo? Si alguien no entiende, por favor, póngame el botón rojo para que yo sepa y pues haga más énfasis en esa parte, de modo de que termine entendiéndome. Eso es fundamental. A ver, queda menos de un minuto para que se corte, no me alcanza para hacer ningún ejercicio. Entonces aprovecho para recordarles lo que les dije al comenzar la clase, por si no hayan estado todos. El examen parcial es el próximo lunes 9 de noviembre, lo cual nos deja bastante cojos en cuanto al tiempo. Y eso quiere decir de que vamos a avanzar esta clase, la siguiente, y vamos a fijar una clase extra